Imagina por un momento la complejidad de tus pensamientos. La chispa de una idea, la profundidad de una emoción, la intrincada danza de recuerdos y decisiones. Podría ser que, en el nivel más fundamental, este asombroso proceso no se rija solo por la química y la electricidad, sino por las extrañas y maravillosas leyes de la física cuántica. Es una pregunta que ha fascinado a científicos y filósofos por igual. ¿Es el cerebro humano una computadora cuántica natural? ¿Pensamos con física cuántica? Hoy, en Mentes del Abismo, nos aventuramos en la intersección más audaz de la neurociencia y la mecánica cuántica para explorar una de las hipótesis más especulativas y a la vez más intrigantes sobre la naturaleza de la conciencia. Saludos, exploradores de la mente y los misterios del universo. Bienvenidos una vez más a Mentes del Abismo, el canal donde nos atrevemos a desentrañar los secretos más profundos y desconcertantes del cosmos, la ciencia y la existencia misma. Si te apasiona desvelar los enigmas que desafían nuestra comprensión y te atreves a pensar más allá de lo obvio, te rogamos que te asegures de suscribirte a Mentes del Abismo ahora mismo y, por supuesto, de activar esa crucial campanita de notificaciones. Solo así te garantizamos que serás de los primeros en sumergirte en nuestras próximas investigaciones que desafían lo conocido y lo ordinario. Y si este viaje al corazón de la conciencia y la física cuántica te deja asombrado, te pedimos encarecidamente que dejes un buen me gusta en este vídeo. Tu apoyo no solo es fundamental, nos permite amplificar el eco de estas preguntas existenciales y compartirlas con un público cada vez más vasto y ávido de conocimiento. Para entender la audaz hipótesis del cerebro cuántico, primero debemos comprender cómo la neurociencia clásica explica el funcionamiento de nuestra mente. Durante décadas, el modelo dominante ha sido el de un cerebro clásico. Este modelo postula que el cerebro es una máquina biológica inmensamente compleja, operando bajo las leyes de la física newtoniana y la química. Nuestras neuronas, las células fundamentales del cerebro, se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos, conocidos como potenciales de acción, y señales químicas, llamadas neurotransmisores, que se liberan en las sinapsis, los pequeños espacios entre neuronas. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, sería el resultado de patrones específicos de actividad neuronal y de la fuerza de estas conexiones sinápticas, que pueden fortalecerse o debilitarse con la experiencia, un proceso que llamamos plasticidad sináptica. La información se codifica en la frecuencia y el patrón de estos impulsos eléctricos y químicos, transmitiéndose de una neurona a otra, formando vastas redes interconectadas que dan lugar a todas nuestras capacidades cognitivas. Desde la percepción más básica hasta el razonamiento más abstracto, todo se explica, en principio, mediante la interacción de miles de millones de neuronas. Este modelo ha sido increíblemente exitoso y ha sentado las bases de la neurociencia moderna. Nos ha permitido entender cómo funcionan los sentidos, cómo se forman los recuerdos a corto y largo plazo, cómo se procesa el lenguaje en áreas específicas del cerebro, e incluso cómo algunas enfermedades neurológicas, como el Parkinson o el Alzheimer, afectan la cognición al alterar estas conexiones o la química cerebral. Las simulaciones de redes neuronales artificiales, inspiradas directamente en este modelo clásico del cerebro, son la base de la inteligencia artificial moderna, con avances espectaculares en el reconocimiento de voz, visión por computadora y aprendizaje automático. Sin embargo, a pesar de todos estos avances y éxitos innegables, el modelo clásico se topa con un muro cuando intenta explicar algunos de los aspectos más profundos y esquivos de la conciencia humana. Nos referimos a fenómenos como la subjetividad de la experiencia, la sensación del ser yo, que tiene cada individuo, el libre albedrío, nuestra percepción de tomar decisiones conscientes y voluntarias, y, en particular, el famoso y persistente problema duro de la conciencia. El problema duro de la conciencia, formulado por el filósofo David Chalmers, no se refiere a cómo el cerebro procesa información o genera comportamientos, eso es lo que él llama el problema fácil de la conciencia, que la neurociencia clásica aborda con gran éxito, sino a por qué y cómo surge la experiencia subjetiva consciente misma. Es decir, por qué el cerebro no es solo un autómata que procesa datos de manera eficiente, sino que se siente ser tú, que percibe el color rojo con una cualidad interna que va más allá de la simple detección de una longitud de onda, o que experimenta la alegría, la tristeza o el dolor de una manera que no es reducible a un patrón de actividad neuronal o una reacción química. La neurociencia clásica,
por muy detallada que sea al describir el cómo físico de los procesos cerebrales. A menudo se queda corta al explicar el porqué de la qualia, es decir, de las cualidades subjetivas e intrínsecas de la experiencia consciente. No explica qué se siente al ser consciente. Aquí es donde algunos científicos y pensadores, sintiendo que el paradigma clásico no es suficiente, han comenzado a mirar más allá de la física newtoniana y la química tradicional en busca de respuestas, adentrándose en el extraño y misterioso reino de la mecánica cuántica. La idea de que los fenómenos cuánticos podrían jugar un papel en la conciencia no es una invención reciente, pero fue popularizada y desarrollada en una teoría coherente por el renombrado físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff a mediados de la década de 1990 con su teoría de la orquestación objetiva reducida, o ORCHOR por sus siglas en inglés. Ellos proponen que la conciencia no surge simplemente de la actividad sináptica entre neuronas, es decir, de la comunicación electroquímica en las uniones neuronales, sino que está arraigada en procesos cuánticos que ocurren dentro de las propias neuronas. Específicamente, señalan a unas diminutas y fascinantes estructuras proteicas que se encuentran en el interior de cada neurona, llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son componentes esenciales del citoesqueleto neuronal, que es como la columna vertebral o el esqueleto de la célula. Le dan forma a la neurona. Participan en el transporte de materiales vitales a lo largo de sus largas extensiones, los axones, y están implicados en la dinámica de la sinapsis. Son estructuras cilíndricas huecas compuestas por subunidades de una proteína globular llamada tubulina. Penrose y Hameroff sugieren que estas subunidades de tubulina, debido a su tamaño nanométrico y a la forma en que se empaquetan, pueden existir en una superposición cuántica de diferentes estados conformacionales, es decir, diferentes formas físicas o distribuciones de electrones, al mismo tiempo. Piénsalo como el famoso gato de Schrödinger, pero aplicado a una molécula dentro de tu cerebro. La tubulina podría estar en múltiples configuraciones a la vez hasta que algo la observe, o interactúe con ella, según la teoría ORCHOR. Estas superposiciones cuánticas de tubulina pueden entrelazarse cuánticamente no solo dentro de un mismo microtúbulo, sino también entre microtúbulos cercanos. Este entrelazamiento crearía lo que Penrose y Hameroff llaman condensados cuánticos a escala nanométrica. Un condensado cuántico es un estado de la materia donde las partículas actúan como una sola entidad cuántica coherente, compartiendo un mismo estado cuántico, incluso si están separadas espacialmente. Un ejemplo conocido es el condensado de Bose-Einstein. La propuesta aquí es que estos condensados cuánticos dentro de los microtúbulos mantienen una coherencia cuántica durante periodos de tiempo significativamente más largos de lo que se esperaría en el ambiente cálido y húmedo del cerebro. La coherencia cuántica se refiere a la capacidad de un sistema cuántico para mantener sus propiedades de superposición y entrelazamiento. Normalmente, en un entorno tan ruidoso y con tantas interacciones como el cerebro, se esperaría que esta coherencia se perdiera casi instantáneamente a través de un proceso llamado de coherencia cuántica, que es el colapso de la superposición a un estado clásico debido a la interacción con el entorno. Sin embargo, Hameroff y Penrose postulan que los microtúbulos poseen una estructura especial que les permite proteger estos estados cuánticos de la decoherencia lo suficiente como para que ocurran procesos cuánticos complejos. Argumentan que el colapso de estos estados cuánticos entrelazados no es aleatorio, sino un proceso objetivo, de ahí la objetiva reducida en ORCHOR, influenciado por la geometría espacio-temporal a escala de Planck, es decir, la escala más diminuta concebible del universo. Este colapso objetivo y orquestado de las funciones de onda cuánticas dentro de los microtúbulos sería el evento fundamental que da origen a los momentos de conciencia, a las experiencias subjetivas, y que podría explicar fenómenos como la integración de la información sensorial, la unidad de la conciencia, la sensación de un yo coherente, y posiblemente el libre albedrío. En esencia, ORCHOR sugiere que la conciencia no es un subproducto emergente de las complejas interacciones neuronales clásicas, sino un fenómeno fundamentalmente cuántico que opera en un nivel más profundo de la realidad, utilizando la arquitectura biológica del cerebro como un andamio para sus operaciones. La teoría ORCHOR, y la idea del cerebro cuántico en general, surgen de la necesidad de explicar aspectos de la conciencia que parecen eludir las explicaciones puramente clásicas. Uno de esos aspectos es la unidad de la experiencia consciente. A pesar de que nuestro cerebro procesa innumerables corrientes de información sensorial, vista, oído,
tacto, y procesos cognitivos, memoria, razonamiento, en paralelo y en diferentes regiones, nuestra experiencia consciente es, en última instancia, unitaria y coherente. No experimentamos el mundo como un millón de fragmentos de información dispares, sino como una realidad integrada. ¿Cómo se logra esta unificación? Algunos defensores de las teorías cuánticas sugieren que el entrelazamiento cuántico podría ser el mecanismo subyacente que une estas diferentes piezas de información en una experiencia coherente. Si diferentes grupos de tubulinas, o incluso diferentes neuronas, pudieran entrelazarse cuánticamente, sus estados estarían correlacionados de una manera que las conexiones clásicas no pueden explicar completamente. Otro aspecto problemático para la neurociencia clásica es la velocidad y eficiencia del procesamiento cerebral. A pesar de que los impulsos neuronales son relativamente lentos en comparación con la velocidad de los procesadores de una computadora, el cerebro es capaz de realizar tareas cognitivas complejas, como el reconocimiento facial o la toma de decisiones rápidas, con una eficiencia asombrosa y en escalas de tiempo que sugieren un procesamiento masivamente paralelo y no lineal. La computación cuántica, con su capacidad de superposición y entrelazamiento, ofrece la posibilidad de procesar enormes cantidades de información simultáneamente, mucho más allá de las capacidades de las computadoras clásicas. Si el cerebro utilizara principios cuánticos, podría explicar esta eficiencia y la aparente rapidez de la intuición o la creatividad. Por ejemplo, en el reconocimiento de patrones o la resolución de problemas complejos, donde las computadoras clásicas a menudo recurren a algoritmos heurísticos, una máquina cuántica, o un cerebro cuántico, podría explorar múltiples soluciones simultáneamente en superposición antes de colapsar a la óptima. Esto podría ser el sustrato de fenómenos como la iluminación creativa o la resolución de problemas. Fuera de la caja, la memoria es otro campo donde la mecánica cuántica podría ofrecer nuevas perspectivas. Las memorias no son simplemente bits de información almacenados en neuronas específicas. Son complejas y dinámicas, influenciadas por el contexto y la emoción. Algunos modelos proponen que los estados cuánticos podrían codificar memorias de una manera más holística y resiliente de lo que lo harían los estados clásicos de la sinapsis. El entrelazamiento cuántico podría explicar cómo los recuerdos se recuperan de manera asociativa, donde la activación de un recuerdo desencadena la recuperación de otros relacionados, incluso si la conexión clásica no es obvia. Además, la capacidad de las computadoras cuánticas para corregir errores inherentes a los estados cuánticos podría ofrecer una explicación para la resiliencia de la memoria a pesar del constante ruido biológico y las imperfecciones del cerebro y finalmente, la cuestión del libre albedrío. En un universo determinista, donde cada acción es la consecuencia inevitable de causas anteriores, el concepto de libre albedrío se vuelve problemático. La mecánica cuántica, con su indeterminismo inherente, el colapso de la función de onda no es predecible, solo probabilístico, ofrece un resquicio para la posibilidad de decisiones no deterministas. Si los colapsos cuánticos en los microtúbulos están involucrados en la conciencia, como propone Orchor, entonces podrían introducir un elemento de indeterminismo real en el proceso de toma de decisiones, abriendo la puerta a una forma de libre albedrío que no es puramente ilusoria, ni puramente aleatoria, sino una forma de elección influenciada por procesos cuánticos fundamentales. Esto es altamente especulativo, por supuesto, pero para muchos, la mecánica cuántica ofrece la única salida al problema del determinismo en la neurociencia. A pesar de la fascinación que genera, la hipótesis del cerebro cuántico enfrenta críticas y desafíos significativos por parte de la comunidad científica dominante. La objeción más contundente y recurrente se centra en la cuestión de la decoherencia cuántica. Como mencionamos antes, la coherencia cuántica es extremadamente frágil. En un entorno cálido, húmedo y ruidoso como el cerebro humano, con sus miles de millones de moléculas en constante movimiento e interacción, se espera que cualquier superposición o entrelazamiento cuántico se desintegre, o decohere, casi instantáneamente, en escalas de tiempo de femtosegundos o picosegundos, es decir, trillonésimas o billonésimas de segundo. Esta velocidad de decoherencia es miles de millones de veces más rápida que las escalas de tiempo necesarias para que se produzcan procesos biológicos significativos, como la transmisión de señales neuronales o el pensamiento consciente, que operan en milisegundos. Los críticos argumentan que es prácticamente imposible que los microtúbulos
o cualquier otra estructura biológica, mantengan una coherencia cuántica lo suficientemente prolongada como para realizar los cálculos complejos que Penrose y Amerov proponen. La interacción constante con el agua, los iones, las proteínas circundantes y la temperatura corporal del cerebro, unos 37 grados Celsius, actuarían como observadores constantes, forzando el colapso inmediato de cualquier estado cuántico. Es como intentar mantener una delicada telaraña intacta en medio de un huracán. Penrose y Amerov han intentado abordar esta crítica sugiriendo que los microtúbulos podrían estar protegidos por algún mecanismo desconocido o que la decoherencia en el cerebro es suprimida de alguna manera, quizás por sus propias propiedades estructurales o por la acción de proteínas asociadas. Pero hasta ahora no hay evidencia experimental sólida que respalde la existencia de tales mecanismos de protección a la escala necesaria para la conciencia. Otra crítica importante es la falta de evidencia experimental directa. Hasta la fecha, no se ha observado ninguna señal cuántica medible en el cerebro vivo que respalde la hipótesis de Orchard o cualquier otra teoría del cerebro cuántico. Los experimentos de neurociencia se basan en la medición de actividad eléctrica, química o de flujo sanguíneo, pero no hay métodos actuales para detectar superposiciones o entrelazamientos cuánticos a nivel biológico en condiciones cerebrales. Si los procesos cuánticos son tan fundamentales para la conciencia, como se postula, ¿por qué no hay ninguna firma detectable de ellos? Los defensores argumentan que la tecnología actual simplemente no es lo suficientemente sensible para detectar estos fenómenos a escala nanométrica, pero los escépticos señalan que la ausencia de evidencia es, en este caso, una evidencia de ausencia. Además, muchos neurocientíficos y filósofos sostienen que el modelo clásico del cerebro, aunque incompleto, sigue siendo el marco más prometedor para entender la conciencia. Argumentan que la emergencia de la complejidad a partir de interacciones simples es un principio bien establecido en biología y computación. Patrones complejos de actividad neuronal, que involucran miles de millones de sinapsis y neuronas operando en paralelo, podrían ser suficientes para explicar la conciencia sin necesidad de invocar fenómenos cuánticos que son difíciles de probar y que, en principio, no parecen ser necesarios para la capacidad de cómputo del cerebro. La conciencia podría ser una propiedad emergente de la vasta red neuronal, de la misma manera que las propiedades de una ciudad emergen de las interacciones de sus ciudadanos individuales, sin que cada ciudadano tenga que entender la totalidad del sistema. A pesar de estas críticas, el campo de la física cuántica aplicada a la biología, conocida como biología cuántica, está ganando terreno. Aunque no se centra directamente en la conciencia, ha habido descubrimientos sorprendentes que demuestran que los fenómenos cuánticos pueden, de hecho, ocurrir y ser funcionales en sistemas biológicos a temperatura ambiente. Uno de los ejemplos más citados es la fotosíntesis. En el proceso de captación de luz por las plantas para convertirla en energía, la energía de los fotones viaja a través de una red de moléculas antenas hasta el centro de reacción con una eficiencia casi perfecta. Se ha demostrado que esta increíble eficiencia se debe a la coherencia cuántica. La energía no toma un solo camino, sino que explora todos los caminos posibles simultáneamente en superposición, como una onda, hasta que encuentra el camino más eficiente hacia su destino, momento en el que el estado se colapsa. Esto es una forma de computación analógica cuántica que la naturaleza ha perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Otro ejemplo intrigante es la navegación de aves migratorias. Se ha propuesto que las aves, como el petirrojo europeo, utilizan un sentido de la dirección basado en el campo magnético de la Tierra, un sentido magnético, que podría depender de la mecánica cuántica. Específicamente, se cree que ciertas moléculas en sus ojos, al interactuar con el campo magnético terrestre, pueden formar pares de radicales libres cuyos espines electrónicos se entrelazan cuánticamente. Este entrelazamiento y su posterior decoherencia podrían influir en las reacciones químicas que les permiten ver las líneas del campo magnético y orientarse. Es un sistema biológico que parece explotar las propiedades cuánticas para la percepción sensorial. También hay investigaciones sobre el sentido del olfato. Algunas teorías sugieren que el olfato no se basa solo en la forma de las moléculas, la teoría cerradura y llave, sino también en sus vibraciones cuánticas. Los electrones podrían hacer un túnel cuántico a través de las moléculas receptoras en la nariz, y la probabilidad de este túnel dependería de la frecuencia vibratoria de la molécula olorosa.
Esto permitiría al cerebro distinguir entre olores que tienen formas moleculares muy similares pero vibraciones diferentes. Estos ejemplos de biología cuántica demuestran que la coherencia cuántica no es imposible en entornos biológicos cálidos, si el sistema está diseñado para protegerla. Sin embargo, hay una diferencia crucial: estos son procesos muy específicos y localizados, que ocurren a escalas muy pequeñas y con propósitos muy concretos: transferencia de energía, detección de campos. Esto no es lo mismo que postular una computación cuántica a gran escala que sustente toda la conciencia compleja del cerebro. La pregunta sigue siendo: ¿es posible que el cerebro haya evolucionado para explotar estos fenómenos cuánticos a una escala mucho mayor y de una manera que dé lugar a la conciencia? ¿O son estos solo trucos cuánticos biológicos que no tienen nada que ver con la experiencia subjetiva? El avance en el campo de la computación cuántica en sí mismo podría, irónicamente, darnos nuevas herramientas y perspectivas para abordar la cuestión del cerebro cuántico. A medida que construimos computadoras cuánticas cada vez más potentes y aprendemos a controlar estados cuánticos frágiles, podríamos descubrir principios de diseño o mecanismos de protección contra la decoherencia que la naturaleza podría haber empleado en el cerebro. La computación cuántica se basa en el uso de qubits, bits cuánticos, que pueden representar 0 y 1 simultáneamente en superposición, y que pueden entrelazarse para realizar cálculos masivamente paralelos. Si un día construimos una inteligencia artificial cuántica, ¿será consciente? ¿O revelará que la conciencia no tiene nada que ver con la cuántica? Además, el desarrollo de nuevas tecnologías de neuroimagen o biosensores cuánticos podría, en el futuro, permitirnos detectar firmas cuánticas en el cerebro, si es que existen. Si se encontraran pruebas de entrelazamiento cuántico, superposición o túnel cuántico en la actividad cerebral relevante para la cognición o la conciencia, sería un avance revolucionario que cambiaría nuestra comprensión de la mente. Aunque esto está muy lejos de ser una realidad actual, no se puede descartar para el futuro. La hipótesis del cerebro cuántico es un campo en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la ciencia establecida y la especulación más audaz. Representa una de las vías más provocadoras para abordar el problema duro de la conciencia, un misterio que la neurociencia clásica ha luchado por resolver. Sin embargo, hasta que no se obtenga evidencia experimental sólida que demuestre la existencia de procesos cuánticos relevantes para la conciencia en el cerebro vivo y que demuestre que estos procesos son necesarios para la conciencia, seguirá siendo una hipótesis controvertida. Las críticas sobre la decoherencia son muy poderosas y requieren una explicación mucho más detallada y probada. A pesar de la falta de pruebas, la teoría del cerebro cuántico nos obliga a mantener una mente abierta y a seguir explorando los límites de lo que creemos posible. Nos recuerda que la realidad, en su nivel más fundamental, es mucho más extraña de lo que nuestra intuición nos permite comprender. Si la conciencia humana es un fenómeno cuántico, entonces nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo cambiaría drásticamente. Significaría que la mente no es solo el producto de un complejo hardware biológico, sino que está intrínsecamente conectada a las propiedades más profundas y misteriosas del tejido del espacio-tiempo, como sugieren Penrose y Amerov. Por otro lado, incluso si el cerebro no es un computador cuántico, la exploración de estas ideas nos impulsa a buscar nuevas explicaciones para la conciencia dentro del marco clásico. Nos obliga a refinar nuestros modelos neuronales y a considerar la emergencia de propiedades complejas a partir de interacciones más simples. La neurociencia sigue haciendo avances asombrosos en la comprensión de cómo el cerebro genera el comportamiento y la cognición, incluso sin invocar la cuántica. Y es posible que la conciencia, en última instancia, sea una propiedad emergente de la complejidad de la red neuronal que aún no hemos comprendido plenamente. La pregunta de si pensamos con física cuántica es más que una simple curiosidad científica, es una cuestión que toca el corazón de lo que significa ser humano. Si nuestra conciencia es fundamentalmente cuántica, podría ofrecer un nuevo marco para entender el libre albedrío, la creatividad, la intuición e incluso la posibilidad de fenómenos psíquicos. Nos llevaría a un universo donde la mente y la materia no están tan separadas como creemos. Pero si la conciencia es una propiedad emergente puramente clásica de un cerebro biológico complejo, eso no la hace menos asombrosa. Sigue siendo una maravilla de la evolución, un sistema capaz de generar la experiencia subjetiva más rica que conocemos en el universo. Al final, la hipótesis del cerebro cuántico es un testimonio de la incesante curiosidad humana y de nuestra disposición a desafiar los paradigmas establecidos. Nos invita a un diálogo continuo entre la física, la biología, la neurociencia y la filosofía. A medida que la ciencia avanza,
quizás algún día tengamos las herramientas para mirar dentro de las neuronas con suficiente precisión para ver si los fantasmas cuánticos realmente danzan en su interior, o si la conciencia emerge de una sinfonía clásica de complejidad. Por ahora, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del universo, y la búsqueda de su respuesta es, en sí misma, una de las mayores aventuras de la mente humana. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la física cuántica es la clave para desvelar el misterio de la conciencia? ¿O el cerebro es una máquina clásica asombrosamente compleja? Comparte tus teorías y argumentos en la sección de comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre este profundo debate. Si este viaje alucinante por la neurociencia y la mecánica cuántica te ha dejado con la mente abierta y el deseo de explorar más misterios, no olvides suscribirte a Mentes del Abismo y activar la campanita de notificaciones. Solo así te garantizamos que serás de los primeros en sumergirte en nuestras próximas investigaciones que desafían lo conocido y lo ordinario. Y si este vídeo te ha parecido tan fascinante como a nosotros, te pedimos encarecidamente que dejes un buen me gusta. Tu apoyo no solo es fundamental, nos permite amplificar el eco de estas preguntas existenciales y compartirlas con un público cada vez más vasto y ávido de conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta aventura al abismo de lo imposible. Hasta la próxima, y recuerda, la realidad es a menudo más extraña de lo que podemos imaginar, especialmente en los confines de la mente.